En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Hoy hace 21 años, en una calle de Bogotá muy conocida por todos nosotros, al frente de la Universidad Sergio Arboleda, que había sido quizás su obra más querida, sin duda la más reciente de todas sus enormes contribuciones a la cultura colombiana, fue acribillado a balazos Álvaro Gómez Hurtado. Hijo de Laureano Gómez, después jefe indiscutible del Partido Conservador durante mucho tiempo, y sobre todo el más importante pensador político que produjo la nación en muchos años. Álvaro Gómez Hurtado era fundamentalmente un pensador, un profesor, un gran polemista, un magnífico escritor, periodista por vocación, por definición. Quién sabe cuántos serían los editoriales surgidos de su pluma que aparecieron en el diario El Siglo. Una obra magnífica la suya, La Revolución en América, que muy pocos han leído y que todos debieran leer. Debiera ser un texto obligado en las universidades y particularmente en las facultades de Derecho, donde se estudie la historia política de Colombia, que tiene que empezar, por supuesto, con la historia de la transculturación que vivimos a raíz de la conquista y de la colonia española en nuestro continente. Álvaro Gómez Hurtado llegó, nos parece, a la culminación de su pensamiento político con la campaña que hizo en el año de 1974. Una campaña maravillosa, extraordinaria, que era el anticipo de lo que debía ser nuestro tiempo. Álvaro Gómez Hurtado no fue escuchado en ese momento, tal vez porque no era el momento propicio para una campaña basada en el desarrollo económico como camino hacia la paz y como condición del progreso. Para desprestigiarlo, aquí los periódicos, que cuando no tienen argumentos todo lo desprestigian con un nombre despectivo, llamaron eso el desarrollismo, como si el desarrollo económico fuera un pecado, como si ser desarrollista, si es que la palabra se permite, fuera un baldón para alguien. El desarrollo económico. Si el país hubiera escuchado a Álvaro Gómez Hurtado en su momento, si los colombianos nos hubiéramos dedicado a continuar ese proceso de creación de riqueza, de generación de nuevas industrias, de conquista del pueblo colombiano y de afirmación de los principios de la descentralización. ¿Recuerdan aquella iniciativa que parecía tan ingenua de darle un tractor a cada municipio? Era una forma de decir cómo tenía que ser el desarrollo en todas las regiones, en todos los pueblos de Colombia. Álvaro Gómez Hurtado, el gran pensador, tuvo que enfrentarse en su momento a la gran lacra de la política colombiana, a lo que amenazaba con despedazar este país, al fenómeno del narcotráfico. Y lo hizo con el valor que siempre lo distinguió en todas sus hazañas y sus campañas políticas, y con la penetrante pluma de la que siempre se sirvió. Álvaro Gómez Hurtado era el grande enemigo del gobierno de Ernesto Samper, y no por lo que significara políticamente ni por el número de parlamentarios que siguieran sus instrucciones en ese momento. Era, si se quiere, un mal momento político para el gran líder conservador. No, era por la significación que tenía su pensamiento en la conciencia de los colombianos. Y Álvaro Gómez se le enfrentó al narcotráfico. Y Álvaro Gómez se le enfrentó al establecimiento que dependía del narcotráfico. Este era, en aquella época, un narcoestado dirigido por un narcopresidente, Ernesto Samper Pizano, que había sido elegido con el dinero del cartel del Valle, de los Rodríguez Orejuela, y de todo lo que había alrededor de él, como quedó comprobado
en cierto banquete muy sonado que tuvo lugar en un importante hotel de Bogotá. Álvaro Gómez Hurtado dejó su testamento en uno de los editoriales más penetrantes y contundentes que se escribieron en mucho tiempo en Colombia, donde decía que el problema no era el de un presidente corrupto, sino de un establecimiento que se había entregado a la corrupción, de un establecimiento que había consagrado a Colombia como un narcoestado. Ese establecimiento tenía que ser derrocado. La respuesta fueron las balas. Lo acribillaron a balazos al pie de su universidad, su obra más reciente y más querida, y desde luego sin ninguna protección. No tenía un carro blindado, no tenía una escolta, no tenía nada. El establecimiento lo dejó matar, o lo mató quizás. No nos cabe duda de que la respuesta es esa. Quienes lo acribillaron además tenían amplio conocimiento de lo que estaba pasando con la policía de los alrededores. Tendría algo que ver una persona muy sonada en la policía de muchas campanillas, que asistió al entierro de Danilo González, un policía dedicadamente consagrado al cultivo de la amistad con los mafiosos del norte del Valle, un tal Danilo González. ¿Qué pasó con ese proceso? La familia Gómez Hurtado asumió esa causa en nombre de todos los colombianos, en últimas porque a todos nos interesaba conocer la verdad en la muerte del más alto pensador político que la República había producido y por cuya falta tendríamos que llorar muchos años. Pero imposible. Ese proceso no se movía. Unos narcotraficantes que estaban extraditados a los Estados Unidos por narcotraficantes tenían la clave de la verdad. Entrevistarlos era poco menos que imposible. La Fiscalía General de la Nación se negaba sistemáticamente a practicar esas entrevistas. La familia, constituida en parte civil a través de su abogado, el doctor Enrique Gómez, hizo lo posible y dejó un libro para la historia que se llama ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Álvaro Gómez Hurtado hace 21 años? ¿Se sabrá judicialmente alguna vez? ¿Quién sabe? Eso no importa. Lo cierto es que hay que ir al rescate de las grandes ideas, de las ideas tutelares de Álvaro Gómez. Álvaro Gómez, que fue el que propuso una gran alianza, un gran pacto nacional, como tal vez nadie se había atrevido a proponerlo. Para la Constitución del año 91 no hizo una lista conservadora, sino una lista de conservadores y de liberales. Fueron elegidos con sus votos nada menos que Carlos Lleras de la Fuente y el doctor Esguerra Portocarrero, quien fuera ministro de la Defensa después. Pues bien, esa idea de unir a todos los colombianos en un inmenso acuerdo nacional, detrás de una tarea fundamental: desarrollar este país, crearle grandes fuentes de empleo, abrirlo al mundo del siglo XXI, desenclaustrarlo, hacer una nación con vocación universal. Esos eran los pensamientos fecundos de Álvaro Gómez Hurtado, de los que dejó constancia en sus editoriales, en sus libros, en sus clases en la universidad. Quienes tuvimos la oportunidad y el honor de ser sus alumnos, así lo recordamos. Hace 21 años mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Con él mataron la vocación de la República a las grandes hazañas. Vino después un hombre providencial, Álvaro Uribe Vélez, que siguió en mucho los lineamientos de pensamiento que había trazado Álvaro Gómez Hurtado. Pero vendría el desastre, vendría la debacle con Juan Manuel Santos Calderón. Si Álvaro Gómez Hurtado hubiera previsto que un sujeto como Juan Manuel Santos pudiera ser presidente de la República, ¿qué de escritos hubieran salido de su pluma? ¿Qué de palabras hubieran salido de su boca? Álvaro Gómez Hurtado, 21 años de ausencia, 21 años de impunidad, 21 años de un país que está de espaldas a su destino histórico, el destino del desarrollo que le trazó Álvaro Gómez Hurtado y al que hemos sido manifiestamente inferiores, porque hemos sido
traidores a ese nuestro destino. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos. Para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante. 2 cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración. Retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4x1000 de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida. Su etapa Diamante. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.